Momentos con Dios. La reflexión para el día de hoy está titulada No es fanatismo, y meditemos en Hechos capítulo 2, versos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era un grupo de jóvenes que asistía a las reuniones espirituales de la iglesia. Estas eran ciertas concentraciones que se realiza por una vez al año en iglesias de muchos lugares que algunos lo llaman congresos o simplemente concentración espiritual. Estas reuniones suelen ser especiales porque asisten gran cantidad de devotos, pastores y ministros, ministerios musicales y todo cuanto sea posible y necesario para la edificación de la iglesia. En una de estas reuniones, cierto grupo de jóvenes que había asistido, cuando ya era domingo por la mañana y la reunión de ese día había dado inicio, y mientras se celebraba el culto en la iglesia, estos jóvenes salieron al campo de gras natural a jugar a la pelota. Ese acto no fue muy bien visto por un anciano de la iglesia del lugar, por lo cual llamó a los jóvenes y se sentó al lado de ellos y les habló de la palabra de Dios, oró con ellos y reprendió su conducta. Los jóvenes vieron en esta actitud un fanatismo ciego. Creyeron que el anciano se equivocaba, que como ya no estaba joven, no hacía ejercicios como ellos. Sin embargo, al pasar los años y algunos haberse alejado de la iglesia, los que se quedaron se dieron cuenta que no era fanatismo, sino un santo fervor de hacer la voluntad de Dios. Así sucede tantas veces que cuando alguien pretende vivir en más santidad, lo llamamos fanáticos religiosos. Y nos sentimos tan cómodos cuando nuestros pecados no son reprendidos y cuando nuestros ministros hacen más liviana la religión. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros, y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en el día de Pentecostés, muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu Santo, que exclamarían: «Cuidado con el fanatismo», y de los que estén henchidos por el Espíritu Santo dirían: «Estos hombres están llenos de mosto». Están borrachos, decía la gente para los discípulos de Jesús, cuando con voz potente y gran autoridad hablaban de la salvación de Dios, cuando por obra del Espíritu Santo hablaban lenguas diferentes, de modo que la multitud diversa pudiera entender. Así trataban de desatender a la voz que los llamaba al arrepentimiento. Una y otra vez, ese eco judío que rechazó la obra del Espíritu Santo se oye en los cristianos actuales. Cuando el mensaje es claro y directo, cuando se reprende el pecado, cuando fiel al deber y a la palabra de Dios, los ministros llaman al verdadero arrepentimiento y a una vida en santidad. Los que llevan un cristianismo liviano y liberal ven fanatismo ciego a la voz del Espíritu Santo que llama a una fe genuina y pura. Procuran contrarrestar el mensaje, critican al mensajero y desperdician la oportunidad de volverse a Dios. No está lejano el tiempo cuando las personas necesitarán una relación mucho más estrecha con Cristo, una unión mucho más cercana con su Santo Espíritu, que la que han tenido o que tendrán, a menos que depongan su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y los métodos de Dios. No es fanatismo andar en armonía con la palabra de Dios, incluso cuando no esté de acuerdo a nuestros gustos. Necesitamos entregar el corazón a Dios
para reconocer su voz cuando nos llame a escalar más las alturas de santidad. Amén. Comparte las buenas nuevas y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.